amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Guía 2 de la defensa india de rey. Las negras juegan caballo a6 en la variante clásica. En este vídeo expongo algunas líneas de interés para ambos bandos con ideas generales que siempre deben comprobarse con sus análisis o el del ordenador, así como consultar otras fuentes porque no todo es absoluto. No obstante, comenzamos con las jugadas D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque corto, alfil E2, y en este momento las negras tienen tres posibilidades como habíamos visto, pero nos vamos a decantar por la variante que comienza con E5. Con esta secuencia no se evita la variante del cambio, aunque podremos llegar a las variantes que siguen después de la línea caballo a6, que es empleada por muchos grandes maestros para limitar las líneas principales que veremos a continuación después de la línea E5, donde el blanco continúa con enroque corto. También en muchas oportunidades se juega el desarrollo alfil E3, a lo que el negro responde con la línea caballo a6 y enroque corto, que sería solo una transposición a la línea principal que surge después del enroque corto del blanco. El negro responde con caballo a6. Este desarrollo es ideal para aquellos que no quieren involucrarse en las pesadas batallas teóricas que a menudo surgen con el desarrollo caballo c6. ¿No está el caballo mal colocado en el borde del tablero? Bueno, eso es un principio que existe, pero recordemos que también la idea del negro en un futuro es trasladar dicho caballo hacia el centro. El movimiento parecería ir en contra de los principios básicos del ajedrez de controlar el centro. Podemos ver que este no es el caso. Las blancas tendrán que eliminar la tensión central cambiando en E5 o realizando el avance de 5. En ambos casos, el caballo está listo para ir a C5, controlando casillas centrales. El negro puede jugar también E5 por D4 y aquí también C5 queda disponible para el caballo. Si por alguna razón las negras no pueden jugar caballo C5, el método alternativo sería jugar los planes de C6, caballo C7 y caballo E6, con el objetivo de trasladar dicha pieza al centro del tablero. Contra ese movimiento existen varias alternativas por parte de las blancas. Una de las principales es alfil E3. Otras alternativas son torre E1. Este es el movimiento más común y la posición es importante, ya que también puede surgir a través del orden de movimiento alfil E3, caballo A6 y enroque mencionado anteriormente. Torre 1 es la línea principal y se puede continuar con C6 y alfil F1. Aquí existe realmente mucha teoría que no vamos a abordar en este vídeo. La otra continuación, puesto que recuerden que esto solamente es una guía, otra continuación es en el octavo movimiento el cambio D por E5, D por E5, dama por D8, torre por D8, pero esto no ofrece mucho a las blancas. Por ejemplo, entremos en la línea donde el blanco captura el peón central, caballo por E5 y sigue caballo por E4. Ojo aquí las blancas, puesto que el movimiento caballo F7 es un error que parecería que gana material, pero esto no es así, como veremos a continuación. Lo mejor es caballo por E4, alfil por E5 y ahora dos continuaciones, alfil G5, que parece lo mejor, puesto que la otra línea, torre D1, es respondido con
torre por D1, jaque, alfil por D1 y alfil F5, con ventaja clara del negro. El desarrollo del segundo jugador es impresionante. El alfil D5 presiona en B2. Se puede jugar más tarde torre D8 dominando la columna D y el futuro traslado del caballo de A6 a C5 o B4 según convenga. Alfil G5 es respondido con torre E8, donde la torre se pone con rayos X sobre el alfil de E2. Alfil F6. Es mejor, en este caso, jugar alfil F3 y después de rey G7 las posibilidades están igualadas. Tras la línea alfil F6, el negro queda ligeramente mejor después de alfil F5. Regresando a esta línea, que es un error, caballo por F7, el negro responde con caballo por C3 con ventaja ganadora. Ahora están atacados el alfil de E2 y el caballo de F7. Por lo tanto, es prácticamente forzado caballo por D8, caballo por E2 jaque, rey H1, caballo por C1, torre de A por C1, caballo C5, B4, alfil D7, quedando las negras con dos piezas menores contra una torre que es favorable a este último bando, a las negras. Otra línea es en el octavo movimiento el avance D5, pero esto cede la casilla C5 al caballo, que inmediatamente juega allí. Caballo C5 atacando el peón de E4, que es defendido con dama C2, y A5 asegurando la posición del caballo de C5. Esta posición se ha considerado como estructura buena para las negras. Ellas están amenazando o pueden jugar en un futuro alfil D7 con la idea de A4, mientras que las negras se van a enfrentar al avance lento de los peones de las blancas en el ala de dama con torre B1, B3, A3 y en un futuro B4. Son planes conocidos de esta posición, típicas de la India de rey en esta variante. Otra línea es la clavada alfil G5. Se ha vuelto bastante popular. Es más sencillo para las negras jugar ahora directamente H6, alfil H4 y G5. El alfil de C8 controla la débil casilla F5. Es cierto que el alfil de G7 es malo, pero el alfil de H4 será encerrado en G3, donde puede ser cambiado, o mejor aún, la maniobra caballo H5 F4, que es de tener en cuenta. La otra continuación en lugar de G5 es evitar la clavada con dama E8. Esta desclavada permite el golpe estratégico alfil por F6, alfil por F6 y C5, que ha ocurrido con bastante frecuencia, pero no es totalmente confiable para el negro. Deben tener cuidado con el salto caballo D5, así como el cambio del alfil por el caballo de A6. Luego de la continuación G5, alfil G3. También podemos enfrentarnos en la India del rey o jugarlo con las blancas el cambio D por E5, caballo H5, alfil G3, caballo por G3, H por G3 y D por E5. Es solo una transposición a la línea principal con alfil G3, a lo que sigue caballo H5 y dos posibilidades, D por E5. El otro sería el avance D5, que lleva a una línea en el sistema Petrosian que no se considera peligroso para el negro después de caballo F4, donde se establece una lucha bastante equilibrada. Tras el cambio D por E5, caballo por G3, H por G3, D por E5. Es una posición de posibilidades similares para ambos jugadores. El negro podrá llevar el caballo de A6 a D4 vía C7 o C5 y
caballo E6. El blanco debe intentar deshacerse de su mar alfil con la maniobra caballo H2 y alfil G4. Así que es una batalla campal desde el punto de vista estratégico. Continuando con alfil E3, el negro responde con caballo G4, al igual que en la variante 7 alfil E3, el alfil no puede establecerse en esa casilla, tiene que moverse, puesto que el cambio de caballo G4 por el alfil de E3 sería una línea favorable a las negras. Por eso juegan alfil G5 y las negras responden con dama E8. En los primeros días de la variante, las negras jugaban a menudo en esta posición el avance del peón a F6, pero se salió de esta línea debido a la continuación alfil C1. También se había jugado alfil H4, pero esta fue la continuación que hizo desistir a las negras de la misma, quienes continuaban con C6, H3, caballo H6 y ahora C5. Por ejemplo, en esta posición la ventaja corresponde al blanco. Después de la línea E por D4, alfil por A6, D por C5, alfil C4 jaque, rey H8, caballo A4, B5, alfil por B5, C por B5, caballo por C5, que es considerado como amplia ventaja de las blancas. Luego de la jugada dama E8 sigue el cambio D por E5. Este intercambio se considera el movimiento más preciso. Después del ataque al caballo con H3, el negro puede responder con la jugada H6, que es muy interesante, alfil C1, E por D4, caballo por D4, caballo F6, atacando el peón de E4, que es defendido con alfil F3. Y las negras han demostrado en varias ocasiones que el movimiento caballo H7 con la idea de caballo G5, cambiando el alfil de F3 o trasladando al centro el caballo con caballo E6, les deja con un juego confortable. Por eso se juega primero D por E5, D por E5 y ahora H3. También es una alternativa para las blancas caballo D2. El negro puede intentar aquí dos opciones. H6, que es una línea típica característica de este tipo de estructura, pero el negro también puede o ha jugado F6, que es interesante y ha estado bien después de alfil por G4, puesto que la retirada del alfil a H4 ahora ha respondido con H5, con la idea de caballo H6, G5 atrapando el alfil. También se puede planificar caballo F7 cubriendo la diagonal A8 a A2. Otra idea es el avance del peón a C6 seguido de caballo C5 o caballo C7 y trasladar dicho caballo a E6, poniendo su mirada en D4 o en F4. Luego de alfil por G4 sigue F por G5 con iguales posibilidades. Es verdad que aquí las blancas pueden cambiar su mar alfil por el de C8, pero bueno, esto sería una ventaja para el negro que aún no ha movido su alfil de C8. Igualmente el negro puede jugar H5, G4 y el alfil en H6, donde domina una diagonal importante. Regresando a H6, alfil H5, caballo F6, caballo D5, dama D8. Pretende jugar C6. Si el blanco cambia en F6, el negro queda con un mejor alfil y la posibilidad de jugar caballo C5 o C7 y a E6, manteniendo bajo control la casilla D4. Esta misma idea surge si después de C6 el caballo de D5 se retira. Otra continuación en lugar de dama D8 sería G5, alfil G3, C6, caballo E3. El caballo
mira hacia la casilla F5, pero esta está controlada por el alfil de C8 y ahora caballo C5. La posición es más sólida, con buenas posibilidades de igualdad para las negras. Ellas tienen un agujero en F5, pero las casillas F4 y D4 son de las negras. Por lo tanto, continuamos con dama D8, F4. El negro aquí está en ciertas dificultades. Este es un movimiento bueno de las blancas. El negro responde ahora con E por F4. El cambio de la dama por torre y alfil después de la captura caballo por D5, alfil por D8, caballo E3, dama B3, caballo por F1 y torre D8 no ofrece suficiente compensación. Se tiene la pareja de alfiles y torre alfil por la dama, aunque en realidad las casillas negras son de dominio del segundo jugador, pero la compensación no es lo suficiente como para cambiar la dama por esas piezas. Por eso continúo con E por F4, E5 y las blancas quedan con ventaja. Regresando a la línea H3 de las blancas, continuamos con H6. También aquí, como habíamos mencionado, F6 es jugable. Pero sigamos con esta línea que es interesante y ahora las blancas retiran el alfil a D2. La otra posibilidad para el blanco es la captura del caballo H por G4, a lo que sigue H por G5, caballo por G5, dama E7, caballo H3. Pero el negro tiene una excelente compensación por el dominio de las casillas negras después de alfil H6. Su plan principal ahora será maniobrar al caballo de A6 hacia D4, previo C6 y la posible torre D8, reforzando dicha casilla y controlando la columna D. Estos elementos más la pareja de alfiles compensan el peón sacrificado. Luego de alfil D2 sigue caballo F6, alfil E3. La idea es jugar C5, eliminando el caballo de A6 y rompiendo la estructura de peones del ala de dama. Por lo tanto, las negras juegan dama E7. Este movimiento, que parece invitar a caballo D5, está diseñado para evitar que las blancas no jueguen C5. Se ha convertido en la línea principal. Otros movimientos empleados aquí son caballo H5, así como B6 y caballo D7. Pero las blancas están igualmente mejor en todas estas posiciones. Tras dama E7, el blanco acepta el reto y juega caballo D5, dama E6, dama C2, C6, caballo por F6 jaque, dama por F6 y C5. La ventaja de espacio del blanco es considerable en el ala de dama y el dominio de D6, pero el negro tiene posibilidades de maniobrar caballo C7 a E6, desde donde puede ocupar F4 o D4. Es una lucha compleja favorable a las blancas. El negro responde con caballo C7, torre de F a D1. También es de considerar mantener la torre de F en su casilla y jugar torre a D1 y después de dama E7, alfil C4. Pero seguimos con esta línea de torre F D1, dama E7, B4, iniciando las operaciones en el ala de dama, mientras que las negras deben planificar su avance F5. Pero ellas juegan primero rey H7, pero la posición es considerada mejor para las blancas tanto después de alfil C4 como del avance A4 o del traslado de la torre a D6. Espero que esta segunda guía de esta variante en la defensa india del rey
de la variante moderna caballo A6 le sea útil tanto a los conductores de las blancas como de las negras, no tanto como para memorizar todas las variantes, sino tener ideas generales estratégicas de esta estructura y de esta variante concretamente. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.